Bien, buenas tardes. Vamos a entrar a este tema del curso de Física Elemental, movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como el MRV. Ya la semana pasada habíamos comenzado a estudiar los movimientos rectilíneos de trayectoria recta a velocidad constante, tanto en módulo como en dirección. En este caso, nuestra velocidad ya no va a ser constante, porque va a aparecer una nueva magnitud física llamada la aceleración. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona este MRV. Lo definimos como aquel movimiento con trayectoria rectilínea y aquí aparece lo que nosotros denominamos una aceleración, que para este movimiento es constante. De forma que definimos la aceleración media de la siguiente manera. Esta aceleración va a ser la variación en la velocidad entre el intervalo de tiempo. Variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos la velocidad inicial entre un intervalo de tiempo. Entonces, la consecuencia de que aparece esa aceleración constante, lo que va a producir es que va a haber un cambio en la velocidad. La velocidad ya no será constante. Aquí la aceleración lo que va a producir una variación en la velocidad. ¿Cómo interpretamos esta aceleración? La vamos a interpretar de la siguiente manera. Por cada t segundos que van pasando, van transcurriendo, la velocidad puede aumentar o disminuir el valor aquí de la aceleración. Aquí debe ser a metros por segundo. ¿Cómo así? Veamos este gráfico. Tenemos un móvil que en el punto P tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo para un instante de tiempo cero. Definimos esto como nuestra velocidad inicial. Observa que este móvil presenta esta aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el significado físico de la aceleración es que en cada segundo que va a pasar, la velocidad va a aumentar el valor de la aceleración. Observa aquí, la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Allá, empieza con 2. Pasa un segundo, su velocidad va a aumentar este valor, este numerito de 4. Allá, pues de 2 aumenta a 4, se convierte en 6. Pasa otro segundo, aumenta 4 más. De 6 aumenta a 4, se convierte en 10. Y pasa otro segundo, de 10 va a aumentar 4 más, se convierte en 14. Y así, cada segundo que pasa, la velocidad comienza a aumentar el valor de la aceleración. Ahí tenemos el significado físico de la aceleración. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras formulitas? ¿Cuáles serían nuestras formulitas para este movimiento rectilíneo uniformemente variado? De nuevo, tenemos aquí la gráfica en la cual el móvil parte con una velocidad inicial v sub 0 en un tiempo t. Este móvil recorre una distancia aquí d, adquiriendo una velocidad al final. ¿Y por qué varía su velocidad? Porque tenemos aquí una aceleración. De manera que las fórmulas que van a aparecer, que van a regir este movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahí las tenemos. Número 1, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. La 2, aquí velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos el doble de la aceleración por la distancia. Distancia o espacio es lo mismo. Recuerda que para movimientos rectilíneos, espacio o distancia era la misma vaina. Fórmula 3, distancia va a ser igual a velocidad inicial más final entre 2 multiplicado por el tiempo. La 4, la distancia, velocidad inicial por el tiempo más o menos aceleración tiempo cuadrado sobre 2. Y la última es la distancia en el enésimo segundo. Esta fórmula 5 recibe ese nombre porque es diferente de las 4 primeras fórmulas. La diferencia es que no es lo mismo, por ejemplo, decir, oye, ¿cuál es la distancia a los 5 segundos de iniciado el movimiento? No es lo mismo preguntar eso que la distancia en el quinto segundo. Si te piden la distancia en el quinto segundo, ahí la fórmula 5, cuando n en el quinto, n sería 5, ahí la fórmula 5 podríamos o tendríamos que usarla. Pero siempre que te pidan cuál es la distancia en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el enésimo segundo, la fórmula 5 es
ahí la ideal para calcular esa distancia en el enésimo segundo. Muy bien, otro detalle aquí en las fórmulas, aparece un más y aparece un menos. ¿Cuándo usamos más y cuándo usamos menos? Usamos más cuando, claro, el móvil comienza a acelerar. Acelerar significa que la velocidad comienza a aumentar cada segundo que pasa, como en este gráfico de la izquierda. Hoy de 12 fue a 6, a 10, a 14, la velocidad comienza a aumentar. Por tanto, decimos que este móvil está acelerando. Y si la velocidad comenzara a disminuir, tenemos el caso de la desaceleración con signo negativo, que en la fórmula vamos a especificar eso. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, cómo es que diferenciamos cuando usamos más y cuando usamos menos. Existen algunos numeritos llamados los números de Galileo, que esos números funcionan cuando el móvil parte del reposo o velocidad inicial es 0. Y esos números son los siguientes. Entonces tenemos aquí el móvil que parte del reposo, velocidad inicial 0. En cada segundo que pasa, las distancias que va a recorrer son proporcionales a los números impares. Esos números impares son conocidos como los números de Galileo. Por lo tanto, aquí hoy el primer segundo, aquí la distancia sería proporcional al primer número impar, que es 1K. Paso otro segundo, aquí la distancia en este otro segundo sería el siguiente, proporcional al siguiente número impar, que es 3K, y en cada segundo que pasa la distancia aquí sería 5K, el próximo número impar 7K, 9K, 11K y así sucesivamente. Esto funciona cuando la velocidad inicial es 0 y la aceleración es constante. Perfecto. Claro, hablando en forma general, para iguales intervalos de tiempo, o sea, aquí en esta gráfica, en cada segundo que pasa, ahí tenemos estas distancias que son proporcionales a los números impares. Oye, pero ¿qué pasaría cada 2 segundos que pasa? Si en vez de 1 pongo 2, 2, 2, 2. ¿Las distancias serán proporcionales a los números impares? Sí. Oye, si fuera cada 3, cada 4, cada 5 segundos, las distancias son proporcionales, obedecen ahí a los números impares, que son llamados los números de Galileo. En este caso, cuando el tiempo es cada segundo, esa constante de proporcionalidad es igual a la mitad de la aceleración. Claro, por ejemplo, si la aceleración fuera 6 metros por segundo al cuadrado, esa K sería la mitad de 6, que es 3. Por lo tanto, el primer tramo sería 3, el segundo tramo sería 3 por 3, 9, el siguiente tramo sería 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Muy bien, y por último, veamos aquí los tipos de movimiento. Tenemos el movimiento acelerado y el desacelerado. ¿Cómo sabemos que es un movimiento acelerado? Recuerda siempre, José, que la velocidad siempre define la dirección del movimiento. Observa que la velocidad está orientada hacia la derecha. Por lo tanto, este móvil se orienta, se mueve hacia esta dirección que marca la velocidad, hacia la derecha. Observa que la aceleración también está orientada hacia la derecha. Es como si la aceleración le está ayudando a la velocidad. Por lo tanto, decimos que es un movimiento acelerado cuando tenemos esta característica. La velocidad y la aceleración tienen la misma orientación. Oye, pero ¿qué pasaría en un movimiento desacelerado o retardado también? Observa, la velocidad define el movimiento. El carro se mueve hacia la derecha. Oye, pero la aceleración está en contra, está contraria. Por lo tanto, esta aceleración hace que esta velocidad comience a disminuir, porque está contraria. Entonces decimos que este móvil tiene un movimiento desacelerado. En el primer caso, aceleración positiva, y en el segundo caso, una aceleración que es negativa. ¿Correcto? Entonces ya ahí tenemos los tipos de movimiento acelerado o desacelerado, o también llamado retardado. Muy bien, con esto ya estamos en condiciones para resolver nuestros problemas. Cualquier cosa, vamos a regresar a nuestra parte teórica. Voy a regresar aquí las ecuaciones de la MRU, que son las formulitas que nosotros vamos a usar. Bien, aquí tenemos la separatita.
Ahí está la separatita, tema 4, MRV. Vamos a escoger algunos problemas y vamos a resolverlo juntos. ¿Todo bien, José? ¿Sí? Cualquier cosa, parece una clase personalizada, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí puedes preguntar con calma. Empezamos entonces, problema número 1. Problema número 1. Un móvil aumenta su velocidad de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo, acelerando a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Observan los datos que te dan. Te dan una velocidad al inicio, una velocidad al final y esta aceleración. La pregunta es, ¿qué distancia logró aumentar en dicha operación? Bien, como en los casos del MRU, nosotros vamos a hacer una gráfica para ayudarnos aquí a visualizar lo que tenemos en el problema. Tenemos un móvil que aumenta su velocidad. Entonces voy a ver si yo traigo este móvil. A ver cuál móvil es bacán. Voy a traer este móvil bien bonito. A ver, vamos a traer este móvil. Ahí está. Supongamos que este sea nuestro móvil. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí está este móvil. Aumenta su velocidad, nos dice el problema. Aquí le voy a poner en este lado izquierdo, desde una velocidad de 10 metros por segundo, la va a aumentar hasta 20 metros por segundo. Hasta una velocidad de 20 metros por segundo. Observa que la velocidad no es constante, varió. ¿Por qué varió? Debido a la presencia de esta aceleración que el problema ya te indica que es 5 metros por segundo al cuadrado. Estamos visualizando aquí la situación del problema. Por lo tanto, en este pedazo que pasó este aumento de la velocidad, este sería nuestra velocidad inicial. Este le pongo nuestra velocidad final. La pregunta es, oye, ¿qué distancia logró aumentar en dicha operación? ¿Cuál fue la distancia? ¿Cuál fue toda esta distancia? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale esta distancia? Muy bien, vamos a traer nuestro grupón de fórmulas y vamos a ver cuál de las fórmulas me va a convenir usar en este problema. Siempre vamos a tener aquí nuestra lista de fórmulas para saber cuál fórmula emplear. A ver, claro, la gran pregunta es, oye, ¿cuál fórmula voy a usar en este problema? Esa es la grandísima pregunta. Bueno, para saber, simplemente verificamos qué datos tenemos y cuál sería nuestra incógnita. Observa que tenemos como datos velocidad inicial, velocidad final, aceleración y nuestra incógnita está en encontrar esta distancia. Nos preguntamos qué fórmula aquí de la lista relaciona velocidad inicial, final, aceleración y distancia. Observa que el tiempo aquí en este problema no aparece, no me lo dan, tampoco me piden. Por lo tanto, busco en la lista de fórmula aquella fórmula que no aparece el tiempo. Pues. Entonces vamos a buscar. A ver, la primera fórmula no puedo usarla porque aquí está el tiempo. No me piden, no me lo dan, por lo tanto no puedo usarlo. Veamos la segunda fórmula. Aquí en la segunda, profesor, aquí no está el tiempo. ¿Podemos usarla? Sí, podemos usarla. Observa, velocidad final es un dato que conozco, velocidad inicial lo conozco aquí, la aceleración lo tengo aquí y la distancia es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, la segunda fórmula en este problema encaja bien bacán. Profe, ¿puedo usar la tercera? La tercera no, porque aquí está el tiempo. Por lo tanto, no podemos usarla. Profe, ¿la cuatro la puedo usar? No. De nuevo aquí aparece el tiempo. No nos piden, no nos interesa. Por lo tanto, la segunda fórmula vamos a usarla en este problema. Y para que se nos quede, escribimos esta formulita. La escribimos para que se nos quede. Si bien es cierto, no solamente en física hay fórmulas, en todos los cursos también de mate tenemos fórmulas. Profe, ¿por qué escribió más? ¿Por qué escribí más aquí?
Simplemente porque me doy cuenta que la velocidad comienza a aumentar. Oye, de 10 hasta 20 aumentó. Por lo tanto, es un movimiento acelerado. Luego usamos aquí el signo más. Una vez que hemos identificado la fórmula, lo que sigue es reemplazar los datos que tenemos y calcular la distancia. A ver, vamos a reemplazar. La velocidad final es 20. Ahí está, pero cuidado que está elevado al cuadrado. La velocidad inicial es 10 al cuadrado más el doble de la aceleración, que vale 5, multiplicado por la distancia, que es lo que yo quiero calcular. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, lo que sigue, bueno, es alegría y felicidad, porque es un cálculo ahí relativamente simple. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 20 al cuadrado, ahí está, 400. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 al cuadrado, 100, muy bien. ¿Y cuánto es 2 por 5? 2 por 5, 10, multiplicado por esa distancia, que es lo que yo quiero calcular. Bien, este 100 que está sumando, se lo mando al otro lado restando. Pues réstalo, sería 400 menos 100. Se convierte en 300. Y por aquí a la derecha te queda el 10 veces la distancia. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra distancia? Observa ahí que este 10 está multiplicando. Pasaría a dividir al 300. O si gustas, podemos eliminar un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha. Eliminar significa que ya estoy haciendo esa división entre 10. Cuando yo hago esa división, aquí te queda 30 metros. Ahí tenemos nuestra distancia. 30 metros sería la distancia que recorre en este proceso de aumentar la velocidad de 10 hasta 20 metros por segundo. Muy bien, hasta aquí comentarios. ¿Todo bien? Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. Y para seguirla voy a llevar este grupo de fórmulas. Siempre las vamos a usar en nuestros problemas. Pregunta 2. ¿En cuánto tiempo, observa, se detendrá un coche cuya velocidad de tránsito es de 30 metros por segundo si los frenos aplicados en seco generan una desaceleración de 30 metros por segundo al cuadrado? Queremos saber en qué tiempo se detendrá nuestro coche. Muy bien, para no hacer el cuento largo, vamos a traer aquí nuestro coche. Ahí está. Y hacemos un diagrama, nos imaginamos la situación del problema semejante a la anterior. Ahora vamos a imaginarnos la situación del problema semejante a la anterior. Aquí tenemos este coche, este carrito que está moviéndose con esta velocidad de 30 metros por segundo. Ahí tenemos este coche con una velocidad de 30 metros por segundo. Ahí el problema nos dice los frenos son aplicados en seco, generando una desaceleración de esta cantidad. Por lo tanto, en este problema, ahí está. Ya vamos a ver, calma, no te precipites. Una desaceleración. Recuerda que me piden el tiempo. Ya, ahí está. Metros por segundo al cuadrado. Claro, oye, este móvil se mueve con esta velocidad y de repente frena al seco, produciendo una desaceleración de 30 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se detiene? Oye, si se detiene, ¿cuánto sería la velocidad aquí al final si se detiene? Si se detiene ya no se mueve más, por lo tanto su velocidad aquí sería 0 exactamente. Entonces para este tramo esta sería nuestra velocidad inicial, esta sería nuestra velocidad final y yo quiero saber el tiempo. Cuidado ahí con la incógnita, con nuestra pregunta. ¿Cuál es el tiempo? Esa es nuestra incógnita. A ver, de nuevo miramos nuestras formulitas. ¿Cuál de ellas relaciona velocidad inicial, velocidad final,
aceleración y tiempo. A ver, ¿cuál de ellas está relacionando esas cuatro cantidades? Observa que en el problema la distancia no la tenemos, no nos piden calcular y no nos interesa. A ver, veamos en nuestra lista de fórmulas cuál relaciona estas cantidades. Observa la primera fórmula, Aquí, oye, yo tengo velocidad inicial, velocidad final también. Sí las tenemos. Tengo aceleración también. Tengo tiempo, profe, nuestra incógnita. Por lo tanto, esta es la fórmula. También porque la distancia no aparece aquí en la primera. Profe, la segunda fórmula la puedo usar. No, porque aquí aparece la distancia. No te piden la distancia. Si te pidieran, sí pudieras usar esta fórmula. Pero como no te piden, no nos interesa. Profe, la tercera. Alguien dijo por ahí la tercera fórmula. Profe, la tercera, la distancia no la tengo. No me piden calcular. Por lo tanto, no podría usar la tercera fórmula. Profe, en la cuarta, ni mucho menos. Ni hablar, ¿verdad? Porque la distancia, de nuevo, no es algo que nos piden. Muy bien, por lo tanto, la primera fórmula es la que vamos a aplicar aquí. Escribimos esa fórmula para que se nos quede. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos. A ver, ¿qué signo voy a usar? Recuerda que es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, usamos el signo más o menos. A ver, dilo. Por intuición. Por intuición, claro, menos. Ahí está, Brian. Bienvenido. Y aquí aparece la aceleración por el tiempo. Estamos usando la primera fórmula con el signo negativo. ¿Por qué, profesor? Porque es un movimiento desacelerado. ¿Cómo sabemos que es desacelerado? Aparte que el problema nos dice, el problema, oye, de 30 se va a detener hasta 0. Obviamente desaceleró, ¿verdad? Vamos a reemplazar. A ver, velocidad final, 0. Velocidad inicial es 30. Ponlo ahí. Menos. La aceleración es 30 multiplicado por el tiempo que yo quiero calcular. Esa es nuestra incógnita. Muy bien. Este menos 30t yo se lo mando al otro lado sumando. Sería 30t. Y aquí a la derecha me queda el 30. Ahí está. Claro, ¿qué número multiplicado por 30 te da 30? A ver. ¿Qué número multiplicado por 30 te da 30? A ver, gente. Recontra fácil, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 30 te da 30? T por 30 es 30. ¿Cuánto vale T? O si quieres el 30, pásalo a dividir. O también simplificas este factor de 30 con el factor de 30 de la derecha. Y la división es 1 segundo. Por lo tanto, en un segundo, este móvil se detiene por completo. En un segundo. Otra manera de haber resuelto este problema es usando la interpretación física de la aceleración. En cada segundo que pasa, observa la velocidad, como es un movimiento desacelerado, va a disminuir en 30 metros por segundo. Allá, profe. Ese es el significado de este valor de la aceleración. Observa, aquí yo tengo 30. Observa ahí, preste atención. Tenemos 30. Cuando pasa un segundo, aquí es por el significado físico de la aceleración, esta velocidad disminuye el valor de la aceleración que es 30. Allá, profe. Pasa un segundo, de 30 va a disminuir a 30, por lo tanto se convierte en 0. ¿Y cuánto fue el tiempo para que se detenga? Un segundo. Significado físico de la aceleración. No me acuerdo, usa la fórmula. No te acuerdas de la fórmula, usa la interpretación física de la aceleración. Muy bien, por lo tanto marcamos A de almuerzo. Ahí está, espero que ustedes se hayan almorzado. Bacán. Comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Le damos la bienvenida a Brian. Ahí está, bienvenido. Saludos desde Lima, Perú. La seguimos entonces. Traemos aquí bueno, aquí está hablando de una partícula, no de un carro. Mejor vamos a traer aquí nuestra lista de fórmulas que estamos usando en todos nuestros problemas. Problema 3.
Problema 3. A ver, tenemos la siguiente situación. Una partícula parte del reposo. Recuerden este término. Oye, si parte del reposo, la velocidad inicial sería 0, nula. Parte desde el reposo, velocidad inicial 0. Con este movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y en 5 segundos recorre 50 metros. Calcular el espacio que recorre en el tercer segundo de su movimiento. Cuidado ahí, tercer segundo de su movimiento. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Por aquí colocamos la trayectoria de esta partícula de movimiento rectilíneo, por eso la trayectoria recta. Por aquí tenemos la partícula representada con esta pelotita. Entonces, si parte del reposo, ya sabes que la velocidad inicial sería 0, es nula. Y nos dice el problema, cuando pasan 5 segundos, recorre 50 metros. Entonces vamos a colocarlo aquí bien bonito. Vamos a imaginarnos que esto sea el primer segundo. Por aquí sea el segundo segundo, el tercer segundo, el cuarto segundo y por aquí el quinto segundo. Vamos a especificar, este es el primer segundo de movimiento, este es el segundo segundo de movimiento, este es el tercer segundo, este es el cuarto segundo y por aquí tenemos el quinto segundo. ¿Cuántos segundos pasaron en total? Observa que en total pasaron ¿cuántos segundos? 5 segundos. El tiempo total aquí es 5 segundos. Ahí está. Este es el primer segundo, segundo, tercero, cuarto. Y hasta el quinto segundo en total pasaron 5 segundos. Observen la diferencia. Este es el primer segundo. Este tramo es el del quinto segundo, que es diferente de decir a los 5 segundos, que sería todo el pedazo, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos, vamos a especificar aquí, este tramo sería el espacio que recorre en el primer segundo. Este otro tramo sería el espacio que recorre en el segundo segundo. Este sería en el tercero, este sería en el cuarto y por aquí este sería el espacio que recorre en el quinto segundo. Todo sería la distancia a los 5 segundos. Pero en el quinto segundo solamente es este tramo. ¿Notaron la diferencia? Ahí está. No es lo mismo decir distancia a los 5 segundos, que es todo, que la distancia en el quinto segundo, que es este tramo final. Entonces ahí tenemos la diferencia. Muy bien. Según el problema, en 5 segundos, o sea, todo en 5 segundos, este móvil, esta partícula, va a recorrer 50 metros. Por lo tanto, toda esta distancia en 5 segundos es 50 metros. Ahí tenemos el datazo. La pregunta es, ¿cuál es el espacio que recorre en el tercer segundo? ¿Cuál es el tercer segundo? A ver, es el primero, segundo. Este es el tercer segundo. Esta distancia nos pide la distancia en el tercer segundo. Muy bien, hay dos formas de hacer este problema. Número uno, vamos a regresar aquí. Podemos usar aquí los números de Galileo o de las fórmulas, aplicar aquí la quinta fórmula, la distancia en el n-ésimo segundo. Vamos por el camino más fácil y usamos los números de Galileo. Observa que en cada segundo que pasa, las distancias son proporcionales a los números impares. O sea, 1K, 3K, 5K, bla, bla, bla. Y así, los números impares. Entonces vamos a aplicar esto en nuestro problema. Regresamos aquí. Observa. Oye, primer segundo, segundo, tercero, hasta el quinto. Todos los números proporcionales de Galileo. Entonces la distancia aquí en el primer segundo va a ser proporcional al primer número impar, que es el 1K. Si quieres, 1K. La siguiente distancia, el siguiente número impar, que sería 3K. Seguimos en el tercer segundo, el siguiente número impar, 1, 3, el siguiente sería 5K.
Por lo tanto, observa aquí el problema. Oye, la distancia en el tercer segundo sería 5K. Entonces nuestro problema se reduce a calcular el valor de K, multiplícalo por 5 y ya está la respuesta. Entonces básicamente es saber quién es K. Eso es lo que nos interesa. En el cuarto segundo, el próximo número impar, 7K. En el quinto, el próximo número impar, 9K. Y ahí nomás se detiene. A ver, gente, ustedes ya me imagino que han estudiado el tema de segmentos. O sea, si yo sumo este primer pedazo más este que es 3K, más 5K, más 7K y más 9K, ¿qué me tiene que dar? ¿Me tiene que dar todos estos 50 metros, sí o no? A ver, obsérvalo ahí. Por intuición. Claro, si yo sumo un K más 3K más 5K más 7K más 9K, a ver, anda sumando ahí, más 9K, todo esto como resultado debe darme estos 50 metros. Y ahí encuentro el valor de K. Lo multiplico por 5, que sería la distancia en el tercer segundo, y se acaba nuestro problema. Muy bien, a ver, vamos a sumar esto. 1K más 3K serían 4K. 4K más 5K serían 9K. 9K más 7K se convierte en 16K. Y 16K más 9K se convierte en 25. Ahí está, 25K igual a 50. Por lo tanto, K vale 2. Ahí lo dijo su compañero, se sacrificó para este cálculo. Oye, si K vale 2, ¿cuánto sería la distancia en el tercer segundo? Por lo tanto, aquí la distancia en el tercer segundo sería 5 veces SK. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 por 2? 10 metros. Y ya está nuestro problemita, 10 metros. Ahí está. Oye, si yo quiero saber la aceleración, ¿cuánto sería? A ver, regresamos aquí a los números de Galileo. La aceleración, si este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al K, la aceleración sería el doble de K. Entonces esta aceleración sería el doble de K. Allá, si K vale 2 por 2, la aceleración sería 4 metros por segundo. Si me pidieran la aceleración. Entonces ahí estoy comentando estos detalles. Básicamente nuestro problema se acaba aquí. La distancia sería 10 metros. Respuesta B de brócoli. Muy bien, gente. Comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente problema y último. Y estamos terminando. Problema 4. A ver, problema número 4. Un móvil con MRV pasa por A con una velocidad V y después de 4 segundos pasa por B con una velocidad 3 veces el valor de V. Y un segundo más tarde recorre 52 metros. ¿Cuál es el valor de V? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es el valor de V? Ahí está. Vamos a imaginarnos aquí la situación del problema. Para eso traemos un móvil. Para no hacer el cuento largo, lo traemos de los problemas anteriores. Ahí está el móvil. Bacán. Pasa por el punto A. Vamos a imaginarnos que este sea el punto A que pasa por aquí con esta velocidad de V. No sabemos cuánto es. Déjalo ahí. V. Y después de 4 segundos pasa por B. Entonces más adelante está el punto B. Vamos a pensar el tiempo que transcurrió aquí. Desde el punto A hasta el punto B, según el problema, es 4 segundos. Ahí está. 4 segundos. Transcurre por B y aquí la velocidad es 3 veces V. Entonces ya no es V, sino aquí la velocidad es el triple. 3 veces V. Perfecto, a ver, déjame colocarlo bien acá. Ese 3 estaba raro. Ahí está. 3 veces V. Y un segundo más. Se va a recordar un segundo más. Un segundo más
por aquí recorre 52 metros. Por lo tanto, esta distancia, esa distancia sería 52 metros. 52 metros. Y voy a colocarle aquí el punto C. Entonces el móvil hace todo este recorrido. En punto A pasa con esta velocidad, recorre después de 4 segundos. En B tiene 3 veces la velocidad que tenía en A y un segundo más está por el punto C recorriendo esta distancia de 52 metros. Por lo tanto, ahí tenemos las 3 posiciones del móvil. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Cuánto vale V? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuánto es el valor de este V? Esa es nuestra pregunta. Muy bien. A ver, siendo que tenemos dos tramos, el tramo AB y el tramo BC, vamos a analizar estos dos tramos. ¿Ok? Entonces empezamos por el tramo AB. En este tramo AB, aquí no aparece la distancia AB, la distancia en este primer tramo. Como no aparece y no nos interesa, entonces, ¿cuál de las fórmulas relacionaría aquí esta velocidad que para el tramo AB es la velocidad inicial, esta velocidad que sería la velocidad final, el tiempo y bueno, va a existir una aceleración? A ver, ¿cuál fórmula relaciona estas cuatro cantidades? Observa que yo puedo usar la primera, claro, porque la distancia en este primer tramo no la tengo, no me piden, no nos interesa. Entonces vamos a usar la primera. Observa ahí la primera, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, más nos damos cuenta que acelera porque de V se va a 3V, está aumentando la velocidad, aceleración multiplicado por el tiempo. La velocidad final en este tramo es 3 veces V, la velocidad inicial sería V, más la aceleración no sé, por el tiempo en este primer tramo que es 4. Entonces déjalo ahí. Este V pasaría a restar al 3V, se convierte en 2V. Por aquí yo tengo 4 veces A. Por lo tanto, si gustas, vamos a despejar la aceleración. A ver, despéjalo. Estamos terminando, gente, resiste. A ver, mitad 1, mitad 2. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, la aceleración es la mitad de ese V. Entonces, déjalo ahí. Muy bien, déjalo ahí. No se acaba el problema todavía. Ahora vamos a analizar el siguiente tramo. El siguiente tramo es el tramo BC. El tramo BC. En este tramo, ¿qué es lo que conocemos? Observa ahí, ahora estamos en este siguiente tramo. En este tramo BC, conocemos este 3V, que en este tramo sería nuestra velocidad inicial. Conocemos el tiempo, que es 1 segundo, y conocemos la distancia. Bueno, la aceleración va a ser la misma, déjalo ahí, y la distancia, que es 52 metros. Ahora nos preguntamos, oye, ¿cuál de las fórmulas relaciona velocidad inicial, tiempo, distancia y aceleración? Observa que aquí no aparece la velocidad final. No nos interesa, por lo tanto, buscamos aquí en las fórmulas cuál relaciona velocidad inicial, tiempo, distancia y aceleración. Observa la fórmula 4. Observa ahí la fórmula 4. No aparece la velocidad final, no nos interesa, no nos piden. Por lo tanto, esa fórmula 4 es la que yo voy a emplear. Entonces aplicamos esa fórmula 4. La fórmula 4 la reescribimos aquí. Distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien, observa que en el tramo BC, este 3 veces V sería nuestra velocidad inicial, la distancia 52, el tiempo 1, la aceleración, mira, la acabamos de calcular del problema anterior. Por lo tanto, todos estos valores lo vamos a reemplazar aquí. A ver, reemplazamos. La distancia es 52, ponlo ahí. La velocidad inicial en este tramo es 3 veces V multiplicado por el tiempo, que es 1 segundo. Esto por 1, no te esfuerces. Más la aceleración, que es V medios.
v medios multiplicado por el tiempo, que vale 1, cuidado que está elevado al cuadrado, y esto dividido entre este 2 de la fórmula. Perfecto. Y a partir de esta ecuación, gente, vamos a calcular el valor de v. Con esto ya estamos terminando. Resiste. A ver, 3v por 1. 3v, déjalo ahí, más 1 al cuadrado es 1 por v, v. Aquí 2 por 2 se convierte en 4. Estamos haciendo el producto de fracciones. Recuerden que el producto de fracciones se multiplican tanto los numeradores como los denominadores. 1 al cuadrado, que es 1 por v, v. 2 por 2, 4. Ahí tenemos el producto de fracciones. Y aquí tenemos la suma de dos fracciones. Y para hacer la suma, gente, rápidamente, simplemente hacemos un artificio, la convertimos en una suma de fracciones homogéneas, y para esto multiplicamos aquí por 4 y lo dividimos entre 4. Observa, se repite el denominador, por lo tanto sería la suma de los denominadores. A ver, sumamos las fracciones. Repetimos el denominador, que es 4, y sumamos los numeradores. 3 por 4 es 12v, más una v se convierte en 13v. Y aquí en el lado izquierdo tenemos el 52. Ahora vamos a hacer el producto en aspa y la división. O si quieres simplificar, a buena hora. A ver, vamos a simplificar si nos conviene aquí. A ver, sácale treceava, 1. Treceava de 52, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 52 entre 3? ¿Es 4, sí o no? A ver, más o menos. Ahí está. Este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 4 que te queda aquí a la izquierda. 4 por 4 se convierte en 16. Estamos hablando de la velocidad v que queríamos calcular, 16 metros por segundo. Y ahí tenemos nuestra respuesta, el cálculo de esta velocidad v, 16 metros por segundo. ¿Correcto, gente? Este problema sí un poco más larguito, ¿verdad? Dando nivel ahí para que ustedes ya se acostumbren a este tipo de problemas. ¿Correcto, chicos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí? El v sobre 2. ¿Este v sobre 2 estás hablando? Este es la aceleración. Y la aceleración viene de aquí del cálculo anterior. Observa aquí que la aceleración es v entre 2. Entonces aquí en vez de a puse v medios. ¿Ok, José? Entonces esta aceleración, que es v medios, está multiplicando t al cuadrado entre 2. T al cuadrado está aquí. Ya lo estoy reemplazando. T vale 1. 1 al cuadrado. Entre 2, este 2 es de la fórmula de aquí. ¿Correcto? Muy bien. Si no hay más comentarios, nos quedamos por aquí.